Buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuándo vean esta clase. Mi nombre es Fernando Sepúlveda, soy bioquímico, doctor en ciencias biológicas y actualmente soy profesor en la Universidad de Concepción, en Concepción, Chile. Hoy día vamos a conversar sobre la evidencia preclínica que está asociada a los efectos de los cannabinoides y también a la investigación en torno al uso de cannabis sativa y sus derivados. De manera inicial, solo para contextualizar un poco y quizás incluso para provocar por ahí, es relevante que tengamos presente que dependiendo de los distintos fármacos que podamos utilizar como parte de nuestro arsenal terapéutico, los grados de evidencia con los cuales hayan sido evaluados y la profundidad varía dependiendo de fármaco en fármaco. En este sentido, si bien todas las moléculas que llegan al mercado y que podemos disponer como arsenal terapéutico son evaluadas clínicamente y preclínicamente, existen distintos escenarios y eso hay que tenerlo presente. Por ejemplo, este es un escenario ideal, o más que ideal, un escenario 100% equilibrado en el cual la evidencia preclínica está balanceada, ¿no es cierto?, de igual forma con la evidencia clínica. Recordemos que la evidencia preclínica es aquella que se puede desarrollar en animales no humanos, entiéndase por esto rata, ratón normalmente, y también por instancias in vitro. Y la evidencia clínica es aquella que se hace en el animal de destino, que en este caso voy a poner como ejemplo el animal humano, tratándose, ¿no es cierto?, de este tipo de especie en el cual se quieren utilizar, en este caso, los cannabinoides. Es balanceada y ustedes pueden ver que, a modo de ejemplo, hay un caudal de evidencia similar en ambas áreas. Normalmente, en los fármacos más evaluados y que están disponibles en los arsenales terapéuticos, este es el escenario. La evidencia preclínica eh, está presente en mayor cantidad. Digámoslo así, se ha profundizado y desarrollado una mayor caudal o cantidad de evidencia clínica que de evidencia preclínica, y en otras situaciones, y en el área del cannabis pasa mucho esto, tenemos una situación distinta. Tenemos algunas sintomatologías que han sido discretamente evaluadas clínicamente, sin embargo, en esta misma sintomatología, modelos de estudio preclínicos han sido más utilizados para evaluar los efectos de los cannabinoides. Por lo tanto, tenemos una simetría, una realidad diferente en cómo se ha evaluado en este caso cada una, mediante cada una de estas estrategias, las distintas alternativas que tenemos hoy disponibles en nuestras farmacias y nuestros arsenales terapéuticos. Por otro lado, recordar, ¿no es cierto?, que el sistema endocannabinoide, el motivo por el cual estamos acá, es ahí donde actúan los cannabinoides presentes en la planta cannabisativa, y este sistema de señalización puede ser modulado tanto por endocannabinoides, como también por fitocannabinoides y por cannabinoides sintéticos. En su conjunto, estas tres opciones para modular el sistema endocannabinoide pueden actuar sobre componentes clásicos del sistema endocannabinoide, CB1, CB2, pero también sobre GPR55, TRPV1, TRPV8, TRPM8, receptores de GABA y receptores de glicina. Hay mucho más que receptores CB1, eso es parte de los mecanismos y tiene mucho que ver con la evidencia preclínica, por eso lo destaco. En ese sentido, el sistema endocannabinoide es un sistema de señalización profundamente homeostático que se especializa en modular procesos que son fuertemente equilibrados. Cuando el sistema endocannabinoide se desregula, y para esto hay evidencia que incluso proviene desde el año 2004, presentada por Itan Russo, muestra que, o sugiere desde ese tiempo, que en distintas situaciones patológicas o de disfunción, los componentes del sistema endocannabinoide están desregulados. Hay una discusión y todavía no está 100% claro si esto tiene que ver con una relación causal o es una consecuencia de la evolución de una patología. Lo que es claro es que durante el periodo de desarrollo de la situación o enfermedad, el sistema endocannabinoide va cambiando. Y en general lo que hoy día se acepta es que el sistema endocannabinoide es importante, orgánicamente está expresado en todo el organismo, es importante para el cerebro, es importante para los pulmones, es importante para el hígado, es importante para el páncreas porque están ubicados ahí de manera amplia. El receptor CB1 es el receptor más abundante del cerebro. Por lo tanto, ojo ahí, ¿no es cierto? El sistema endocannabinoide es un sistema importante para la salud y su cantidad, su expresión, se modifica de manera dinámica en condiciones de salud y en condiciones de no salud. Eh, por lo tanto, el sistema endocannabinoide se acepta que es un sistema relevante para reequilibrar ciertos procesos que se han alterado. A esto en fisiología lo llamamos como heterostasis,
y es un desbalance o una enfermedad. Y el uso de cannabinoides, y el motivo que nos tiene acá, ¿no es cierto?, lo que hace es restablecer ciertos procesos que estaban transitoriamente alterados y volver al funcionamiento, en este caso al equilibrio, al órgano tejido donde esto esté ocurriendo. Fíjense ustedes que entre las personas que salen en estas dos posiciones, en la de la izquierda, que sale 100% equilibrada, y la de la derecha, que sale equilibrada de otra forma, no son iguales las posiciones. Volver al equilibrio, rebalancear ciertos procesos, no tiene por qué seguir funcionando igual. Los cannabinoides no te hacen funcionar igual. Sin embargo, hacen funcionar al organismo de manera diferente y de esta forma traen equilibrio, ¿no es cierto? Y generan, en este caso, la recuperación de un proceso que antes estaba desregulado. A eso llamamos homeostasis. Bueno, si bien esas diapositivas buscaban introducir algunas ideas, recordar algunos conceptos respecto al sistema endocannabinoide, entrando al foco de la clase de hoy día, quiero plantear la siguiente pregunta, y esto está dado por una reflexión bien profunda. Yo soy un científico que ha trabajado muchos años utilizando animales de experimentación. No viene al caso la cantidad de veces que me ha tocado hacer esto. Sin embargo, tengo que ser transparente que esto algo hoy día me conflictúa. Por lo tanto, no puedo sino plantearme la siguiente pregunta. ¿Por qué necesitamos hacer evidencia preclínica? La cual muchas veces está, ¿no es cierto?, por un ratoncito, lo que ustedes ven ahí es un ratoncito, o rata, que es un ser un poco más grande. También se puede hacer evidencia preclínica en otras especies, perro gato se utilizó mucho por mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día, principalmente esta, me refiero a la evidencia preclínica, está sentada en el ratón, la rata y el ratón. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, las respuestas clásicas son porque son críticas para los nuevos desarrollos o estrategias terapéuticas. Cada fármaco que se cree, fármaco nuevo, tiene que ser evaluado primero en animales de experimentación. Esa es un poco, en este caso, la lógica. Eh, eh, Antes de salir, en este caso, a ser probada en humanos, tiene que estar fuertemente probado en algo que no sea un humano. Y los ratones ahí, seres muy nobles, en mi opinión, han prestado una mano largamente, ¿no es cierto?, y nos han permitido como sociedad hacer estos procesos de desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. Y el segundo motivo, que es cuestionable y que podemos discutir, tiene que ver con, en este caso, la utilidad de la estrategia, me refiero a la evidencia preclínica, en animales humanos para la comprensión de ciertos mecanismos de acción. Y aquí la tecnología que tenemos hoy día nos permite comprender mejor qué está pasando. Tenemos animales transgénicos que tienen o no tienen un receptor, tenemos animales que no tienen receptores CB1, tenemos animales que no tienen receptores CB2, tenemos animales que no tienen ninguno de los dos. Y destaco esto porque tener animales que tengan ausencias de genes específicos permite, en este caso, estudiar cómo serían los efectos de ciertas estrategias en ausencia de los receptores. A eso me refiero, en este caso, de manera bien práctica, con evaluar la utilidad en la comprensión de ciertos mecanismos, algo que es muy propio del área científica, de saber cómo funciona todo hasta su más mínimo nivel. Bueno, esta visión es una visión clásica, yo les digo, en mi opinión, es cuestionable. Eh, eh, Hay áreas del desarrollo o de la investigación donde yo no utilizaría quizás animales de experimentación. Destaco ahí las enfermedades neurodegenerativas. Se utiliza bastante. Yo no lo haría porque creo que el modelo en estudio tiene que ser 100% analogable a la realidad del destino final, y el destino final es el humano. Y hay varias situaciones en las cuales los ratones y las ratas no son tan parecidas a los humanos. No quiere decir que no se puedan utilizar para todo. Sin embargo, creo que hay que elegir muy bien las preguntas hoy en día. Las preguntas que se van a estudiar utilizando este tipo de estrategias. Y en el caso del cannabis sativa, derechamente preguntarse y cuestionarse si es necesario o no el desarrollo de este tipo de evidencia para justificar un desarrollo farmacéutico. Problemas asociados a esto: la autoridad sanitaria pide evidencia preclínica, muchas veces acepta también evidencia preclínica que está publicada, en la cual hay bastante, pero en muchas situaciones podría perfectamente la autoridad sanitaria solicitar de manera mandatoria que se desarrolle un ensayo de seguridad y eficacia en animales de experimentación. Por lo tanto,
entre estas dos ideas, ¿no es cierto?, la estrategia de permitir que se desarrollen ciertas estrategias farmacéuticas o preparados, incluso siendo más concreto, y permitir comprender cómo funciona una determinada estrategia terapéutica, es que los animales preclínicos, los rata-ratón, son útiles. Eh, y tratando de ahondar un poquito en cómo está la situación hoy en día en el área del cannabis sativa y de los cannabinoides, hay bastante. Quiero destacar algunas áreas que han sido fuertemente estudiadas, otras las destaco porque me parecen novedosas. Y aquí encontré una especie de tabla en el cual a la izquierda ustedes pueden ver una sintomatología, en este caso es el dolor. Los cannabinoides que han sido más involucrados desde la literatura son THC, CBD, THCV y CBC. Cannabinoides, muchos de ellos, en el caso del THC y CBD, los más abundantes en las plantas de cannabis sativa. Los receptores y enzimas involucradas, no solamente receptores, son varios, CB1, CB2, TRPV1, receptores de serotonina, receptores de glicina, perdón, enzimas degradadoras de anandamida, enzima degradadora de 2-AG. Todas parecen estar involucradas, en este caso, en eh, modelos preclínicos de dolor, y fíjense que en los últimos años al menos se han publicado al menos 25 estudios controlados. Hay más, sin embargo yo seleccioné 25 y de hecho más adelante les tengo algunas listas de referencias que les pueden ser útiles en el futuro. La epilepsia es, y la idea aquí un poco contrastar las distintas realidades, mucho menor mente estudiada, ha sido estudiada en menor grado, ¿no es cierto? Los cannabinoides involucrados son nuevamente el THC, CBD, CBDB. Los receptores y las enzimas involucradas son CB1, CB2, GPR55, TRPV1, la hidrolasa de ácidos grasos, FAH, y también la MAGL, la monoacilglicerol lipasa. Hay significativamente menos evidencia preclínica y de hecho también clínica para el uso de cannabinoides en situaciones de epilepsia, en modelos de epilepsia tendríamos que decir, que lo que hay para el dolor. Fíjense, otra área que siempre me llama la atención, inflamación intestinal crónica, cannabinoides involucrados, THC, CBD, CBG, ojo ahí con CBG, y los mecanismos de acción o receptores involucrados son CB1, CB2, la hidrolasa de ácidos grasos, FAH, y la enzima degradadora de 2-AG. ¿Cuánta literatura hay disponible? Al menos 5 papers en los últimos años, papers de buena calidad en este caso. Por otro lado, fíjense qué pasa con el cáncer. Interesante el cáncer. A nivel preclínico ha sido más ampliamente estudiado. Muchos cannabinoides involucrados, THC, CBD, CBG, no me sorprendería que aparezcan otros después, y también diversidad de mecanismos involucrados, desde los receptores CB1 y CB2, pero también receptores TRPM8, también la producción de radicales libres, el calcio intracelular y nuevamente las enzimas que degradan, en este caso FAH degrada anandamida y la MAGL degrada 2-AG. Literatura publicada 14. Esta área ha sido muy pobremente evaluada a nivel clínico y es una de las áreas en las cuales probablemente tengamos más evidencia preclínica que clínica. Las enfermedades de la piel, interesante, qué cosa, que solo CBD ha sido descrito en modelos preclínicos como una estrategia que presenta buenos resultados en este caso, y los blancos de acción son TRPM4 y la hidrolasa de ácido graso, susceptible de ser inhibida por CBD, y la literatura disponible son al menos 5 referencias en los últimos años. La fibrosis o cirrosis hepática son distintas situaciones, pero es interesante notar que cannabinoides no psicoactivos como el THCV y CBDV, a través de receptores CB1, CB2 y la FH, han sido descritos como buenas estrategias eficientes desde el punto de vista preclínico para estudiar, ¿no es cierto?, qué es lo que hacen los cannabinoides en situaciones de fibrosis y cirrosis hepática, la cual no es una cuestión menor, es una situación bien compleja. Para profundizar un poco en esto, les dejo un review, un tremendo review de allá de algunos años, 2016, del grupo de Vicente Di Marzo, en el cual, ¿cuál es la gracia? Aquí está la referencia y el título, por supuesto. Fíjense cuál es el título. Dice, desde los cannabinoides hacia los receptores para cannabinoides y los endocannabinoides, mecanismos fisiológicos pleiotrópicos y, en este caso, roles patológicos a través de una farmacología compleja.
tiene un nombre bien particular, y quiero destacar que presenta ciertas tablas donde ustedes pueden encontrar bastante literatura para distintas sintomatologías. Y acá sale desde epilepsia, toda esta diapositiva es de efectos a nivel de evidencia preclínica en este caso, el sistema nervioso central. Eh, Tenemos modelos prácticamente para un montón de situaciones: epilepsia, esquizofrenia, isquemia o, en este caso, infartos cerebrales, esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson disease, Huntington disease, esclerosis lateral amiotrófica, ALS, desorden de ansiedad, miedo, adicción o en este caso dependencia y dolor neuropático. Son todos situaciones a nivel del sistema nervioso central donde los cannabinoides han mostrado ser útiles a nivel de evidencia preclínica. Yo les decía, este es un buen artículo. ¿Por qué? Porque tiene unas tablas con mucha información. Esta es la misma tabla, pero que continúa, en el cual también tenemos modelos preclínicos para situaciones que tienen que ver con el hígado. Yo les hablaba de la cirrosis hepática, entre otras, alteraciones en el sistema cardiovascular, alteraciones a nivel renal, alteraciones, en este caso, a nivel de la guatita, del estómago y el intestino, y también, interesantísimamente, hacia la parte baja de esta diapositiva, modelos preclínicos para el estudio de la piel han sido estudiados desde hace un tiempo a esta parte. Podría haber habido un tema bien interesante, debido a que el sistema endocannabinoide está presente en la piel, ha sido pobremente estudiado, pero está presente. Y bueno, cáncer, como les decía, con todas sus implicancias, también ha mostrado una alta eficacia para el desarrollo de estrategias clínicas. La preclínica anda muy bien en cáncer, lo voy a decir de otra forma. En este tipo de estrategias preclínicas, los animales que les crecen tumorcitos y los cannabinoides 100 los matan. Y distintos cannabinoides, THC, CBD, entre otros, todos han presentado CBG también. En este caso, todos han presentado efectos interesantes antitumorales con esta estrategia. Me refiero a la evidencia preclínica. Bueno, algunos resúmenes de evidencia que no voy a detallar mucho, pero que se desprenden de estas tablas. Fíjense, estoperosis, un montón de literatura. Y a mí me sorprendió, por eso lo quiero destacar. Qué cosa interesante la osteoporosis. ¿Dónde está la osteoporosis? Acá. Situaciones que tienen que ver en este caso con el hueso. El principal cannabinoide involucrado es CBD, y sus mecanismos de acción estarían relacionados con GPR55, un receptor huérfano. Alguna gente lo titula como el CB3, y por eso lo quiero destacar, ¿no es cierto? A diferencia de otras situaciones, CBD es de los pocos cannabinoides que ha mostrado en modelos preclínicos ser útil para el combate de, en este caso, la osteoporosis. Las enfermedades de la piel, también vamos a hablar poco de ellas, pero aquí les dejo la literatura, bastante literatura. Ojo ahí, la piel tiene también sistema endocannabinoide, y podemos hacer llegar fácilmente cannabinoides a estas regiones debido a que se saltan y no requieren de otras instancias de metabolización, como sería el hígado, por ejemplo. Bueno, quiero entrar un poco en materia, y para ello simplemente describirles que hay una diversidad de estrategias y modelos preclínicos para el estudio del dolor. Voy a poner un poquito de foco en el dolor. Esto que ustedes ven acá es algo llamado un hot plate, en el cual los animales tienen un plato caliente, y los investigadores ven y evalúan cómo se levanta la pata, y ustedes ven ahí que el animal se está tocando la cara con su patita porque en el fondo se la está quemando. Y en base a la frecuencia de qué tan rápido levanta y cuánto tiempo intercambia la pata, uno puede sacar conclusiones si le duele más, le duele menos. Y los animales, por supuesto, cuando están en dolor por un objeto caliente, que lo que hacen, retiran la pata, ¿no es cierto? Bueno, no es muy bonito bioéticamente hablando, pero son las estrategias que se han utilizado a lo largo de la vida. Hay otras, las cuales involucran también procedimientos quirúrgicos, muchas veces agentes químicos, farmacológicos, de lesión de ciertos nervios en algunos casos, inyecciones de ciertas moléculas para generar estímulos dolorosos, y poder evaluar en un animal de experimentación los efectos de moléculas que sabemos que generan eh, muchas veces dolor, ¿no es cierto? Podríamos decir lo que tiene que ocurrir para que
tengamos un modelo, tenemos que analogar la sintomatología, y por eso en el área del dolor, desde algunos fármacos hasta algunos procedimientos quirúrgicos, hasta también algunos procedimientos mecánicos, se han utilizado largamente para montar modelos preclínicos de dolor. Con la epilepsia pasa un poco lo mismo, hay estrategias químicas, hay estrategias físicas, se han utilizado fármacos como el PTZ, se han utilizado también epilepsias inducidas por, en este caso, descargas eléctricas. En el área de veterinaria se han descrito muchos animales que tienen una mayor capacidad para convulsionar y estos pueden ser utilizados para, en este caso, el estudio de fármacos que tengan o estrategias que tengan la capacidad de modular, en este caso la respuesta eléctrica, los cannabinoides caen acá. Por lo tanto, ¿cómo uno hace un modelo preclínico? Bueno, busca la sintomatología y en esencia la analoga. Tenemos, este analogamiento puede ser químico, puede ser quirúrgico, o puede ser también incluso llevado a cabo a través de modificaciones genéticas que se pueden hacer hoy día en los animales. Yo les decía, hay animales que no tienen receptores CB1, animales que no tienen receptores CB2, hay animales que no tienen ni uno ni el otro, un doble, en este caso, knockdown, que anula toda participación de estos receptores y que sirve para comprender qué está pasando en mi modelo de estudio. Bueno, puse epilepsia y dolor juntos, ya les voy a profundizar un poquito por qué, pero en esencia es porque los cannabinoides, para solucionar estos equilibrios que están alterados, eh, eh, rebalancean, en este caso, eh, los procesos que están ocurriendo con la utilización de un tratamiento, ¿no es cierto?, que en este caso pueden ser cannabinoides. Ahora, en el caso del dolor, quisiera, si bien no voy a entrar en algunos detalles, ya mostré un poco de cómo se hacen, hay que analogar el procedimiento con algún tipo de insulto químico, quirúrgico, ¿no es cierto?, mecánico muchas veces, con un tratamiento que, como les decía, van a ser los cannabinoides. Y bueno, en el caso del dolor, el dolor es una sensación normalmente desagradable, que afecta críticamente la calidad de vida. Se sabe que requiere de neuronas que toman información periférica, la captan y la mandan al sistema nervioso central. El sistema nervioso central procesa esta información y la convierte en dolor. Por lo tanto, la información viene desde la periferia y para ello tiene que viajar por neuronas que hoy día sabemos tienen receptores CB1. Interesantemente, y de eso voy a hablar muy poquito, pero lo destaco siempre, estas neuronas también tienen receptores para opioides. Y por otra parte, y esto es algo bien significativo de los receptores CB1, que es que no solo están en las neuronas que llevan el dolor, sino que también están en las neuronas que procesen o convierten la sensación dolorosa, como es la corteza somatosensorial, lugar clásicamente especializado en tacto y presión, pero también en dolor. En cada una de estas partes hay receptores CB1, incluso en el trayecto también te puedes encontrar con neuronas que tengan receptores CB1, motivo por el cual les presento un poquito de la mecanística que hay detrás. Eso es un poco lo que uno evalúa en un determinado contexto preclínico. Mecanísticamente hablando, y esto es solamente para un poco de ñoñerío, un poco de profundización, ¿cuál es el motivo por el cual cannabinoides y opioides se pueden utilizar de manera sinérgica? Bueno, en parte porque las neuronas que llevan el dolor tienen, en este caso, receptores para opioides y receptores para cannabinoides. Y esto no es una cuestión para nada de malo, se potencian por mecanismos separados cada uno de estos receptores y la respuesta es sumativa. Y es ahí que muchas veces en el caso de la utilización de, de opioides y cannabinoides, normalmente lo que se hace es disminuir el consumo de opioides porque hay un mecanismo sinérgico. Bueno, el motivo es porque ambos dos desencadenan respuestas intracelulares muy similares dependientes de proteína G inhibitoria, lo cual en este caso le impide o impediría al lugar donde esto ocurra que se siga comunicando esta neurona. Es un potente inhibidor, me refiero tanto a los cannabinoides como a los opioides, que son más potentes aún que los cannabinoides. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? En esencia, inhibir neuronas. Varios mecanismos de inhibición, yo hoy día no me quiero detener mucho, contarles que hay al menos 3 mecanismos generales, son los que se presentan en esta foto, me voy a referir
más al mecanismo A, que es un mecanismo de retroalimentación, en el cual cannabinoides que provienen desde las neuronas posinápticas o simplemente cannabinoides exógenos que lo que hacen, activan estos receptores y las neuronas se inhiben. Existen otros mecanismos de acción que son distintos al que acabo de describir, el cual es conocido como un mecanismo de plasticidad de corto plazo. Bueno, los cannabinoides pueden actuar con diversidad de opciones. Yo tiendo a creer que parte de los efectos asociados a los cannabinoides a nivel del sistema nervioso central tienen que ver fuertemente con la capacidad de inhibir neuronas. No es la única forma ni el único mecanismo de acción, pero quiero destacar que todos estos dependen de receptores CB1. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque el THC, por ejemplo, potente inhibidor potente activador de receptores, en este caso CB1. Por lo tanto, si bien estos mecanismos que les describo acá, que les presento, han sido utilizados, descritos con endocannabinoides, eh, fitocannabinoides y cannabinoides sintéticos, pero pongamos foco en los cannabinoides presentes en la planta cannabisativa, van a poder hacer esta cuestión. ¿Qué cuestión? La de modular la respuesta del sistema endocannabinoide. Hay otros mecanismos, mecanismos que dependen de receptores TRPV1 y mecanismos que dependen de GIRC, un canal de potasio, en este caso, modulable por el receptor CB1, lo cual se acepta, genera cambios, los activa y permea potasio para afuera, y cuando sale potasio pasan cosas eléctricamente a nivel neuronal. Sin embargo, las células contarles que se está hiperpolarizando. ¿Por qué es interesante esto? Porque otros blancos de acción donde actúan algunos cannabinoides, TRPV1, endocannabinoides y también cannabinoides exóticos, como el CBDB, que es un cannabinoide raro, atípico de encontrar en plantas de cannabisativa, y el CBD, son agonistas, activan a TRPV1. Así que ojo ahí. En una imagen que a mí me gusta utilizar, disculpen que me autocite, los cannabinoides son potentes herramientas para el control de la inhibición neuronal. Por eso lo destaco acá en la parte, podríamos decir, de epilepsia y dolor. Porque mecanísticamente hablando, ¿qué necesitamos? Necesitamos que las neuronas se inhiban. Y podemos hacer esto con un animal de experimentación o podemos hacer esto con, en este caso, un registro de un cultivo. Y en la siguiente clase vamos a hablar de cultivos de distinta índole y cómo estos pueden servirnos para echar una mano al área, ¿no es cierto? Y poder ayudar y contribuir de alguna forma. Fíjense ustedes en esta foto cómo cambian muy significativamente la amplitud y la frecuencia. Esto es la amplitud, ¿cierto? Y la frecuencia es esto. ¿Por qué esto es interesante? Porque la presencia de un extracto de 15% de THC y 2% de CBD, que no sabíamos que tenía en ese momento, lo supimos después. Fíjense ustedes cómo anula todos los cambios en la actividad eléctrica de neuronas que nosotros artificialmente sobreexcitamos. Por lo tanto, el esquema sirve, la foto, ¿para qué? Para graficar lo que hacen los cannabinoides a nivel neuronal, inhiben neuronas, y en ese sentido, en el área del dolor, esto es relevante, y también, por supuesto, en el área de la epilepsia. Literatura un poco que les dejo, no la voy a leer ni mucho menos, así a mencionar, me leí casi todos estos artículos, pero hay bastante en el área del dolor, fíjense. En el área de epilepsia, a nivel preclínico, menos. La gran mayoría proviene en este caso de el grupo de Hill y muestra que los cannabinoides son útiles para el control de las crisis convulsivas a nivel preclínico, por supuesto. Movámonos ahora hacia otros modelos preclínicos que son interesantes. Por ejemplo, la enfermedad, en este caso, de Crohn o colitis ulcerosa, un modelo de enfermedad intestinal crónica, en el cual los cannabinoides tienen algo que decir, y eso no es una cuestión menor. Bueno, preclínicamente hablando, ¿qué es lo que se hace? Se inyecta directamente por vía anal un fármaco que es capaz de generar inflamación a nivel intestinal y podríamos decir que analoga el modelo preclínico humano. Y aquí podemos ver que la utilización de ratones, y esto se hizo con ratoncitos en el año 2010, de esta molécula, el TBNS por el ano de los animales genera una serie de alteraciones en la mecánica digestiva, en la frecuencia de deposiciones, y lo que ustedes ven en barras blancas, en pequeñas, son la valorización sobre, en este caso, la colitis ulcerosa
en un animal control. Me refiero a este acá. Un animal wild type que no tiene ni un en este caso, trato especial. Sin embargo, cuando ponemos al animal solo, me refiero al animal, al ratón en este caso, y se le inyecta a nivel anal este TBNS, no, TNBS, está mal escrito arriba, podemos ver en este caso que el score de la colitis ulcerosa tiene un nivel cercano a 10 y en estas condiciones siempre sube cuando se utiliza animales que son carentes de los receptores CB1, que es lo que ustedes pueden ver acá, o carentes de los receptores CB2, que es lo que ustedes pueden ver acá, o carentes de CB1 y CB2, que es lo que pueden ver acá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que va atrás. Estos gráficos en barras en gris sea significativamente diferente con este. Quiere decir, estimados amigos, estimadas amigas, que los receptores CB1 y CB2 están involucrados en la respuesta al TNBS inyectado vía anal. Los receptores CB1 y CB2, por supuesto, son importantes en la enfermedad inflamatoria crónica, están presentes en la musculatura, ya les voy a mostrar un poquito, pero valiéndonos me refiero al área científica, de animales transgénicos que no tienen ni receptor CB1 o no tienen receptor CB2 o no tienen ninguno de los dos, presentan cambios en cómo se comporta el animal, en este caso wild type. ¿Dónde está el animal wild type? Acá abajo. Este es un animal que se le colocó un vehículo, este es el animal que se colocó el producto, el TNBS, por el ano, y genera esta colitis ulcerosa en modelos preclínicos. Y en barras blancas y negras, en blancas, interferón gamma, una molécula proinflamatoria, y la interleuquina 1 beta también. Fondo de respuesta inflamatoria. Y fíjense que siempre sube, no sé si siempre es la mejor palabra, pero básicamente cuando se utilizan animales, que es lo que se muestra en las barras hacia la izquierda, que no tienen ni receptor CB1 ni CB2, ¿cuál? Este. O no tienen CB2, este. O no tienen CB1, este. Todos los efectos, en este caso, sobre los niveles de estos mediadores proinflamatorios aumentan. ¿Qué nos está diciendo? Que aumenten cuando no están los receptores, que el mecanismo de acción por el cual, en este caso, el sistema endocannabinoide participaría en un modelo preclínico de enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, necesita de receptores CB1 y receptores CB2. Fíjense en una foto, así se ve cómo deja en la foto central el TNBS, la mucosa de la pared intestinal, la deja bastante lesionada, y en este caso el animal de experimentación se le hizo un tratamiento junto con un fármaco que es el JZL, y podemos ver cómo este fármaco, que modula en este caso parte del sistema endocannabinoide, aminora el efecto tóxico inducido por el TNBS, que es lo que indica que el sistema endocannabinoide es parte importante para los efectos que produce en este caso este agente tóxico inyectado por el ano de estos animales que buscan analogar, ¿no es cierto?, un modelo de enfermedad humana. Literatura asociada, ahí les dejo, bastante, para que lo tengan presente, ¿no es cierto?, y puedan profundizar ustedes mismos largamente. Ahora, estoy haciendo como un repaso entre áreas más o menos reportadas. Dolor, no viene al caso ni siquiera profundizarlo mucho, porque hay mucha evidencia para dolor. Epilepsia hay menos, pero algo quise inferir. Pero en este caso que pasó recién, colitis ulcerosa o en enfermedades llamadas en este caso crónicas intestinales, y que muestran un comportamiento positivo de los cannabinoides, son, ¿cómo se llama? Son buenas estrategias, con distinto grado de evidencia, y eso es un poco lo que quiero indicar. En el caso del cáncer pasa algo parecido. Curiosamente hay un poco de evidencia, y la evidencia que hay es bastante buena, promisoria. Este es un resumen de un artículo en el cual se le inyectó como tratamiento al animal THC, CBD, y se mantuvo un tratamiento de radiación similar a como sería en un cáncer en una especie humana,
y lo que podemos ver que cuando se utilizan los cannabinoides, THC-CBD y el tratamiento radiativo, que es lo que observamos en el panel inferior, la lesión, en este caso, inducida por un tumor cerebral en ratones, que es lo que ustedes están viendo acá, disminuye o aminora significativamente. Es decir, los cannabinoides, fíjense la lesión esta que se ve acá, aquí se ve a una tinción hematoxilina de eosina, y animales que son tratados con cannabinoides y que son o fueron irradiados, fíjense, presentan una mucho menor, en este caso, lesión. ¿Por qué? Porque los cannabinoides están matando el tumor. Eso es algo súper interesante. Los cannabinoides presentan o pueden matar células tumorales, pueden matar en estricto rigor células que no están creciendo bien. Así que téngalo presente, ¿no es cierto? Porque el mecanismo de acción por el cual los cannabinoides ejercen sus, en este caso, efectos para procesos antineoplásicos tienen que ver con el sistema endocannabinoide. Y aquí les presento un resumen, ¿no es cierto?, en el cual, mecanísticamente hablando, fíjense que tanto CB1 como CB2 están involucrados en cáncer. Hay otros blancos de acción, pero en algunos casos están todos involucrados, y está una foto ya bien antigua, pero que resume muchos de los mecanismos involucrados en los efectos antitumorales de THC-CBD. Poco de literatura para que lo tengan presente sobre cáncer, principalmente grupos españoles. Aquí Cristina Sánchez, Guzmán y otros fueron pioneros en postular estas cuestiones, no es una situación menor. Eh, Estudiar en este caso una patología tan relevante como el cáncer con una estrategia preclínica. Y lo más interesante es que funciona. Los tumores se aminoran. Fíjense, yo quise aquí poner una foto porque una foto vale más que 1000 palabras. Este es un tumor que tiene un glioma. Los gliomas son tumores fuertemente agresivos. Y lo que muestra la evidencia es que en presencia de cannabinoides, en no bajas dosis, el animal de experimentación aminora bastante el desarrollo de esta lesión, lo cual, chuta, para mí es significativo porque promueve que los cannabinoides podrían servir para el tratamiento de enfermedades tan críticas como el cáncer. ¿Cómo no va a ser bueno tener una estrategia anticáncer? Y hay literatura, fíjense, hay literatura, no cabe duda. Por lo tanto, si bien hay literatura para cada una de estas áreas, y quiero cerrar esta parte inicial con algunas reflexiones, porque es importante reflexionar, no cabe duda. Para mí esta área de los animales de experimentación me ha generado un cambio en mi manera de pensar. Derechamente todavía entiendo que tengamos que utilizar animales de experimentación, sin embargo creo que tenemos que elegir mejor las preguntas que vamos a hacer con este tipo de animales. Y por eso es que quería cerrar con algunas reflexiones. Las principales conclusiones son que en el área del uso de cannabis sativa hay evidencia preclínica dispar entre cierta sintomatología, y podemos verlo en estas tablas. Dolor es por lejos una de las áreas más involucradas y más, en este caso, soportada bibliográficamente. Pero otras situaciones como la epilepsia, ¿no es cierto?, y la enfermedad intestinal crónica tienen un menor caudal de datos. Por lo tanto, si volvemos a la pregunta, o mejor, más que la pregunta, al este cierre, ¿no es cierto?, de conclusiones y reflexiones, bueno, la evidencia preclínica sirve, pero tomando esta misma diapositiva, yo no sé si tenemos que hacer evidencia preclínica para dolor. O sea, debería reservarse para situaciones profundamente novedosas, en que la autoridad sanitaria te pida un cierto caudal de datos que tú tengas que solucionar utilizando, en este caso, una estrategia preclínica. ¿Tendríamos que hacer entonces más preclínica en dolor? Yo creo que en términos generales no al menos preclínica utilizando animales de experimentación, porque lo que vamos a ver en la próxima clase es que podemos hacer evidencia preclínica bastante buena con con cultivos in vitro, eh, y que son una alternativa válida, y de eso vamos a hablar en la próxima clase. Por lo tanto, cerrando con esta idea de conclusiones y reflexiones, yo no estoy tan seguro si tenemos que hacer
mucha más evidencia preclínica, la comprensión de los mecanismos, que otro pilar fundamental eh, de este tipo de aproximaciones. Fíjense que son válidas, son estrategias útiles hoy día para responder mecanismos, para funcionar, y de eso vamos a hablar en la próxima clase. Muchas gracias y espero que estén muy bien.